Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar a desarrollar el tema de la América colonial. Lo hemos dividido en dos grandes sectores. Por un lado, vamos a hablar hoy un poco sobre la organización política de las colonias en América una vez llegados los españoles. Y vamos a hablar de cómo se va a trastocar el sistema social que existía y cambiándolo por uno impuesto por los españoles. Y nuestro segundo gran eje, que lo vamos a tratar en una clase posterior, va a ser la organización económica. En cuanto a la estructura política, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay dos grandes grupos de autoridades en esta época. Por un lado tenemos las autoridades que están en Europa y por otro lado tenemos las autoridades que están en América. En cuanto a las autoridades que están en Europa, en la América colonial gobernaban tres grandes autoridades. La primera y la más importante es el rey, que es la máxima autoridad que está por sobre todas las autoridades, ya sea europeas y americanas. La segunda gran autoridad es un consejo, el Consejo de Indias, que se encargaba exclusivamente de hacer las leyes que iban a regir en América. Además, era el máximo tribunal judicial, o sea, en caso de que hubiera algún problema jurídico importante, era el Consejo de Indias quien daba la última palabra. Por último, tenemos en España la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación se encarga únicamente de regir el comercio entre España y América y sus colonias, ¿sí? Es la única autoridad que está destinada solamente para organizar ese comercio, que vamos a ver que el comercio tenía ciertas características especiales, por eso necesitaba a la casa de contratación. Sin embargo, bueno, lógicamente nos separaba un mar de España, por lo tanto esto iba a llevar que esperar las decisiones del rey, del Consejo de Indias o de la Casa de Contratación llevara mucho tiempo, porque en ese momento nos movíamos en barcos y los barcos, recuerden de que no salían constantemente de los puertos, sino de que los barcos tenían como un calendario, ¿sí? En el cual venían cada cierta cantidad de meses. Por lo tanto, necesitábamos autoridades más cercanas para poder resolver los problemas cotidianos en América. ¿Cuáles eran esos? Bueno, la primera autoridad americana colonial importante fue el virrey. El virrey era la máxima autoridad colonial en América, era el representante del rey directo aquí en América y era el que tenía la última palabra en cuanto a las cuestiones que ocurrían en los virreinatos. Justamente el virrey gobernaba en los virreinatos, que para que ustedes se den una idea, hoy sería un conjunto de países, ¿sí? Eso sería una estructura virreinal. Los virreyes eran controlados por las autoridades que estaban en Europa, está bien, pero tenían cierto margen de acción libre por el hecho sobre todo de la distancia que nos separaba de España. En un segundo momento teníamos al gobernador. El gobernador era el que actuaba por sobre las gobernaciones. Las gobernaciones eran, para que se den una idea, un conjunto de provincias actuales. El gobernador era quien tenía función semejantes a las del virrey, pero en un territorio más pequeño. ¿Está bien? Y el gobernador estaba en estrecho contacto con sus cabildos. El cabildo es la autoridad más importante que a ustedes les tiene que quedar en claro en cuanto a la época virreinal. El cabildo es una institución española que le daba la entidad jurídica a la ciudad. ¿Qué quiere decir esto de entidad jurídica? Quería decir que si no existía un cabildo, no existía una ciudad. El cabildo era, desde el momento que se funda el cabildo, existe
una ciudad para los españoles, ¿no? Es un órgano colegiado, quiere decir que hay varios integrantes y son los que gobiernan en cuanto a todas las cuestiones importantes de la ciudad. Es decir, hacen de policías, de jueces, de administradores, cobran los impuestos, hacen todas las leyes de todos los tipos que ustedes se puedan imaginar y deciden en cuanto a lo mejor para la ciudad y su jurisdicción. La ciudad era, ya vamos a ver, pero es el lugar fundado, la jurisdicción era lo que rodeaba a esa ciudad. ¿Está bien? En general, también la gobernación y el virreinato tienen estas características en cuanto a sus funciones. Todos tienen todas las funciones, ¿no? Es decir, el virrey tiene funciones jurídicas, militares, religiosas, políticas, económicas. El gobernador tiene exactamente las mismas funciones que el virrey, el cabildo tiene las mismas funciones que el gobernador. ¿Eso qué va a llevar en la práctica? Que a la hora de decidir algo, siempre uno vaya a su institución más cercana, en este caso siempre va a ser el cabildo, y si tenía problema iba a seguir escalando, iba a ir al gobernador, iba a ir al virrey o finalmente iba a ir al Consejo de Indias si el problema era grave. Pero generalmente los problemas se resolvían en el ámbito local. ¿Está bien? Había dos grandes instituciones que también estaban encargados de el funcionamiento americano. Una de ellas eran las audiencias, que eran los máximos tribunales de justicia en América y se encargaban de vigilar fundamentalmente a los gobernadores y a los virreyes. Cuando un virrey o un gobernador terminaba su mandato, existía lo que se llamaba el juicio de residencia, en lo cual el virrey tenía que decir por qué actuó de determinada manera en cada una de las decisiones que tomó. ¿Está bien? Entonces ese juicio se hacía en la audiencia. Y por último teníamos del corregimiento. El corregimiento dependía de la audiencia y se encargaba de la justicia, pero de los indígenas. ¿Sí? Es decir, se iba a encargar que se evitaran los abusos en la población actual. Bueno, ¿cómo fue la ocupación que tuvieron los españoles aquí en América y cómo lograron la conquista de las tierras? Los españoles tenían una organización en la cual ellos estipulaban de que un territorio iba a ser conquistado en el momento que ese territorio fuera poblado. ¿Sí? Entonces, para tomar posesión de un territorio tenía que existir una ciudad y en esa ciudad tenía que existir gente. ¿Está bien? ¿Y cuál era el propósito de crear esas ciudades? Sacar la mayor cantidad posible de recursos naturales y enviarlos a España. ¿Está bien? Así como hablamos de recursos naturales, ¿sí? Ya puede ser oro, plata, productos perecederos, pueden ser también algunas artesanías, animales, personas. Hablamos también de tributos, es decir, de los impuestos que debían pagar los naturales, los indígenas aquí y los hijos de los españoles, que van a ser los criollos, por haber sido conquistados. ¿Está bien? Entonces, como colonia teníamos que pagar un tributo, ¿sí? Y ese tributo iba directamente a España. La colonización entonces se hace a través de la fundación de ciudades. La fundación de ciudades tenía una estructura bien determinada. Se hacía en forma de damero. ¿Sí? ¿Qué es el damero? ¿Vieron alguna vez el tablero para jugar las damas? Bueno, ese es un damero. ¿Sí? En el centro está la plaza. La plaza tenía que medirse con hilos y estacas y se establecía un cuadrado perfecto en el cual en medio de ese cuadrado se plantaba un tronco de árbol seco. Ese tronco de árbol iba a visualizar, digamos, lo que es la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque enfrente a ese tronco se procedía a la fundación, es decir, se le daba un nombre a esa ciudad, generalmente era de un santo, y además de darle un nombre se establecía de que esas tierras eran a partir de ahora españolas, eran colonia de España, y todas las personas que vivían ahí eran súbditos de España.
Una vez que se hacía eso, generalmente se enterraba debajo de ese árbol, ¿sí? Árbol seco, la ley fundamental o el acta de fundación. ¿Está bien? Obviamente se establecían copias también para que quedaran. Pero era un momento simbólico, ¿por qué? Porque en ese momento ese árbol no solamente estaba simbolizando únicamente la fundación, sino que también estaba mostrando la ley. ¿Por qué? Porque las personas que desobedecían la ley española iban a ser ahorcadas en esa plaza, en ese tronco. ¿Está bien? Generalmente así se establecía en la ley española. Vamos a encontrar de que alrededor de esa plaza tenían que haber sí o sí ciertas instituciones. La primera, como habíamos dicho, era el cabildo. Sin cabildo no hay ciudad, por lo tanto sí o sí tenía que haber un cabildo, tenía que haber una iglesia. Generalmente alrededor de la plaza se establecían varias tierras que después debían ser pobladas por distintos tipos de iglesias, ¿sí? Los dominicos, se llamaban también a los jesuitas, ¿no? Se iban destinando diferentes tipos de tierras para ellos, pero generalmente una iglesia por lo menos había. Y después encontrábamos que también estaba generalmente al lado o cerca de la iglesia el cementerio, la cárcel también estaba generalmente pegada al cabildo, y una vez que teníamos toda esa estructura se procedía a repartir los solares. Los solares son pedazos de tierra, generalmente era más o menos una cuadra para que ustedes se den una idea, las cuales se repartían entre las familias fundadoras y estaban rodeando a la plaza. En San Luis, nosotros tenemos que nuestra plaza fundacional fue la actual Plaza Independencia, y donde hoy está la Casa de las Culturas era donde estaba nuestro cabildo. Al lado de ese cabildo estaba la cárcel, donde hoy es el Poder Legislativo, estaba el cementerio. Tenemos, bueno, la iglesia fundacional que se sigue manteniendo, ¿está bien? Y alrededor de todo eso ustedes pueden encontrar, si van por la calle Ayacucho, ¿sí? Pasando la calle Rivadavia, pueden encontrar que hay una placa sobre la familia Pringles, ¿sí? Porque uno de los solares, ahí estaba el solar de la familia Pringles. Todas las manzanas que lo rodean eran pertenecientes a las familias fundacionales o a sus consiguientes hijos, nietos que tuvieron esas tierras, ¿sí? Esa era la forma entonces que tenían los españoles de tomar posesión de los territorios aquí en América. Pero no solamente tomaban posesión en cuanto a las tierras, sino que tomaban posesión en cuanto a las personas. Y aquí hay un tema muy importante. Dijimos, el objetivo más importante que tienen los españoles es sí o sí obtener los recursos naturales. Para eso ellos utilizaron a los indígenas que estaban aquí organizados en imperios. Recordemos que cuando llegan los españoles estaban el imperio incaico, los aztecas, estaban también los mayas, ¿sí? Y ellos reducen a esos imperios y lo que van a hacer es implementar instituciones que ellos ya venían trayendo, ¿sí? Como es por ejemplo la mixta y el yaconazgo, y traer nuevas instituciones para también explotar a los pueblos originarios. Eso ténganlo siempre en mente. El objetivo que tienen los españoles es explotar a los pueblos originarios, ¿sí? Usar la mano de obra gratis para poder sacar la mayor cantidad posible de bienes y enviarlos a España. Bueno, la primera institución por la cual los españoles se apropian de la mano de obra indígena es la encomienda. La encomienda, como la palabra lo dice, consiste en encomendar a un español que tenía tierras en la ciudad un conjunto de indígenas, los cuales tenía el deber de primeramente evangelizarlos y en segundo lugar de mantenerlos en las mejores condiciones posibles en cuanto a salud, vivienda, educación y alimentación, ¿no? En la práctica los reducía a la esclavitud porque podía disponer y hacer de ellos lo que quisieran. Para eso existieron los corregimientos. Los corregimientos eran los que se encargaban de que los encomenderos no abusaran de los indios.
La mita era una forma que tenían el imperio incaico, sobre todo, de trabajo comunitario, ¿sí? La mita consistía en que cada determinado periodo de tiempo, generalmente era un mes, un poquito más, tenías que ir hacia un lugar y realizar un trabajo para el Inca, ¿está bien? Los españoles agarraron la mita y lo que dijeron es, bueno, ahora vamos a traer a los indígenas, van a tener que trabajar para nosotros, pero por el tiempo que nosotros digamos, ¿sí? En la práctica la mita llevó a que mucha cantidad de indígenas murieran por la sobreexplotación laboral, porque sobre todo se utilizó en las minas, donde no había oxígeno, donde estaban generalmente en contacto siempre con el agua, por lo cual se les podrían algunas extremidades y trabajando 14, 15 horas diarias de corrido sin alimento, ¿está bien? Y la última de las grandes instituciones fue el Yaconazgo, que también fue una institución que se utilizaba en el Tahuantinsuyo, en donde el Yanacona lo que hacía era administrar las diferentes áreas de su suyo, ¿está bien? Era un administrador. Los españoles usaron este sistema para utilizar a los llanas en sus haciendas privadas. Y por último, lo que nos falta hablar es de los esclavos. ¿Qué pasó? Obviamente con este régimen de trabajo empezaron a morir un montón de indígenas, ¿sí? Empezaron a morir pero por millares. Entonces, sobre todo en la zona de Brasil, comenzaron a hacer las plantaciones y las plantaciones requerían una mano de obra muy extensa y muy especificada. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a traer esclavos de África. ¿Sí? Los esclavos tienen una característica, es que no son consideradas personas libres. Los indios sí lo eran libres, aunque no en la práctica. Pero los esclavos no son libres, son una propiedad comprada por un español. ¿Está bien? Entonces, los esclavos se los utilizaba sobre todo en la zona de las haciendas en Brasil y en la zona de donde actualmente nosotros estamos ubicados, que es en el Río de la Plata, también se los utilizaba para diversas tareas, pero tenían el beneficio de que se los cuidaba más. ¿Por qué? Porque si yo tengo un esclavo, al esclavo lo tengo que pagar, por lo tanto yo pierdo plata si el esclavo se muere. En cambio, al yo tener indios disponibles, el indio no lo tengo que pagar, por lo tanto al indio lo puedo mandar a hacer tareas más arriesgadas. Entonces, en la zona del Río de la Plata, el esclavo la va a pasar mejor que en zonas como lo que actualmente es Brasil. Pero bueno, existía la trata de esclavos, se traían desde África y estos esclavos eran sumamente humillados, se les sacaba la dignidad porque iban encadenados, iban en condiciones de hacinamiento, mal alimentados, generalmente en las haciendas brasileras se los trataba también muy mal, con regímenes de trabajo extenuantes y en la práctica este tipo de esclavitud existió hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Sí? Esto es todo por hoy, espero que lo hayan entendido y cualquier cosa que necesiten ya saben que me encuentran por el foro. Nos vemos, chao chao.